Gracias a Dios por sus maravillas, sus bondades. Qué bueno Dios, qué bueno Dios. ¿Se han sentido ustedes alguna vez frustrados, cansados, decepcionados, deprimidos? ¿Se han sentido así? ¿Se han sentido alguna vez angustiado, triste? ¿Ha pasado usted por momentos críticos donde siente que ya no hay nada que hacer, donde ya no se puede? ¿Está usted en alguna situación donde usted haya mirado a su alrededor y haya mirado atrás y diga tanto que he hecho, tanto que he trabajado, y sin embargo ahora me pasa esto? Vamos a leer la Biblia, porque Cristo lo pasó. Cristo lo pasó y nos enseña a nosotros cómo salir adelante a través de la oración de sangre. Vamos a ver en la palabra de Dios, en Lucas, capítulo 22, 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. Dice la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? En sus Biblias. Si tienen su Biblia, use su Biblia. Márquela. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. O sea, ya había costumbre en Jesús de, en los momentos de crisis, ir a ese lugar, al monte de los olivos, a Getsemaní, a orar. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Tal parece que cuando nosotros estamos en tiempos de frustraciones y de decepciones, estamos tristes, o angustiados, o deprimidos, o desesperados, tal parece que nosotros nos convertimos en una posible víctima del diablo. O sea, que nos exponemos, nos debilitamos cuando estamos en esta situación y nos convertimos en una presa que el diablo fácilmente la puede usar, tentarnos y tumbarnos y destruirnos. Dice en el verso 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cristo nos da la clave. Y hoy yo le he llamado oración de sangre. Pueden sentarse. En el versículo 44 nos dice el estado de ánimo de Jesús y la actitud de enfrentación ante los problemas que tenía. Estaba agonizando. Generalmente nosotros utilizamos esa palabra para hablar de un individuo que se está muriendo, ¿no? Me acuerdo cuando estudiábamos, preparándonos para el ministerio, donde yo a veces cuando le enseño a los estudiantes que hay que trabajar con la gente con entusiasmo, aunque estén en problemas, aunque estén tristes, ¿verdad? Que hay que entusiasmarlo. Y le estaba hablando de unos estudiantes al ministerio que iban a visitar al hospital. Y con su maestro, para él enseñarle cómo trabajar con los enfermos. Entonces llegaron donde un paciente que estaba muriéndose de cáncer. Y el pastor maestro le dice a uno de los estudiantes del ministerio: a ver, hable con él, según usted ha aprendido en la clase, hable con él para que lo entusiasme y lo estimule. Y el estudiante va donde la persona que estaba agonizando y le dice:
qué lástima que ya se está muriendo, vamos a recordarlo mucho y vamos a estar pendientes. Si usted se muere, no se preocupe, vamos a cuidar a su familia. El pastor lo llama y dice, no, dice, no, tiene que decírselo, tiene que hablarle con entusiasmo, con ánimo. Entonces, está bien. Entonces él va y se acerca a la persona que estaba muriendo y lo toca. Qué bueno, se agoniza, ¿verdad? Con ánimo. Ahí agonice con gusto, ¿no? La agonía siempre es la expectación de la muerte. Pero la verdad es, ¿cómo agonizamos? ¿Cómo enfrentamos los problemas? ¿Cómo enfrentamos la muerte? ¿Cómo enfrentamos las situaciones? ¿Las enfrentamos con una disposición de ánimo? ¿Estamos listos a salir adelante? Yo sé que en lo ideal eso sería. Pero aquí vemos un Jesús agonizando que está en una lucha terrible. Terrible, que dice la Biblia que cuando empezó a orar, oraba como gotas de sangre. El concepto aquí de la sangre se usa mucho en la Biblia y se relaciona mucho con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, pero también aquí tiene una relación con el sacrificio que Jesús iba a tener en la cruz, al derramar su sangre por nuestros pecados. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que esta es una referencia de que Jesús estaba orando sangre mezclada con agua, que los capilares que están cerca de donde están los poros, donde sale el sudor, se le rompían por la intensidad y se mezclaba con el sudor y sudaba sangre y sudor. Dicen algunos, pero la Biblia dice que era como gotas de sangre, es decir, que no era algo que parecía, pero que no era. Y probablemente aquí lo que está haciendo es dando un énfasis de comparación, una metáfora, un símil, para decir que la intensidad de la oración era de un sacrificio, era de una entrega. Yo no estoy seguro si una cosa o la otra, porque los comentaristas de la Biblia se mueven de un lado a otro. Yo solamente digo que aquí dice como gotas de sangre. Lo que está haciendo realmente es destacando la entrega de la oración, destacando que la oración debe de ser de tal forma que aunque no botemos sangre, aunque no estemos botando la sangre, es como si le estuviéramos dando. ¿Me explico? Y en un sentido, Jesús ya estaba preparándose para derramar su sangre en la cruz del Calvario. Cuando nosotros oramos a Dios en nuestra oración de sangre, es como si oráramos con toda la pasión, con toda la entrega que es necesario para que Dios nos escuche. Pero esta oración de sangre es precedida siempre por crisis extremas, por momentos extremos. Cada uno de nosotros en su vida hemos tenido esos momentos extremos, donde ya no encontramos qué hacer. Jesús lo tenía y ahora estaba enfrentando hacia la muerte. Él sabía que le quedaban pocas horas de vida. Él sabía lo que había vivido, lo que había hecho, y sabía que ya no había vuelta de página. Por lo menos él creía eso. Y ahora estaba orando con tanta pasión, con tanta entrega. La oración de sangre siempre va a ser una oración de pasión, una oración de entrega. Es una oración de quebrantamiento, de darse. Es quebrantarse ante Dios. Oración de sangre es quebrantamiento. Primero que nada, quebrantamiento. En la vida nosotros enfrentamos los problemas en 4 pasos. Primero, la negación. Negamos, rechazamos que pueda estar pasándonos. Decimos, no, esto no me puede pasar a mí. ¿Alguien ha dicho eso? ¿Ah? ¿Cómo es posible? No, esto no me puede, esto tiene que ser un sueño. ¿Por qué a mí? ¿No le ha pasado eso? Y dice, pero ¿por qué? Ahora fíjense, Jesús había estado con los discípulos, había venido a nacer en un pesebre, había hecho todo por ellos, todo. Los había alimentado, los había cuidado, les había enseñado, había caminado con ellos y estaba ya listo a entregar su vida. Y ahora enfrenta la muerte. ¿Cómo es posible, Dios? ¿Cómo es posible que yo, siendo igual a ti, siendo uno contigo, en la sustancia misma de Dios,
que es uno de los centros fundamentales de la doctrina cristiana, que Cristo es Dios. En su humanidad, hombre, y en su divinidad, Dios. Completo Dios, completo hombre. No medio hombre, ni medio Dios. En este conflicto teológico, Cristo se está identificando en la parte de su humanidad. Lo he dado todo, pero ¿de verdad tengo que morir en una cruz? ¿Pero de verdad tengo que ser traspasado por los clavos? Si yo te he obedecido, Padre, si yo he hecho lo que tú me has pedido, ¿por qué tiene que pasarme esto? ¿No le ha sucedido a usted? ¿No le ha sucedido que usted, creyendo que merece vivir en victoria, están las cosas negativas sucediéndole? Es probable que algunos de ustedes ya lo hayan pasado o lo van a pasar. Momentos en que usted siente que después de haberlo aportado todo, todo se le vira. Y yo he pasado por esta crisis 3 o 4 veces, por lo menos. Y la primera de ellas muy fuerte, que recuerdo muy fuerte, fue cuando se le declara el cáncer a Raquel, que algunos de ustedes la conocieron, a mi primera esposa. Y que empieza a limitar nuestro ministerio misionero, especialmente ya para entonces muy desarrollado en Venezuela y luego en Centroamérica y en otros lugares. Y con muchas expectaciones y con muchos cambios. Decía, Dios, pero ¿por qué yo estoy dispuesto a dejar mi país, mi tierra, mi gente está dispuesto a dejar mi carrera, a ganar una miseria, a estar a veces como si fuera un pordiosero viviendo de lo que quieran darme? ¿Cómo es posible que he dado a mis hijos todo y ahora también tengo que dar esto? Y luego cuando estábamos en una situación difícil en Centroamérica, en El Salvador, en la guerra en El Salvador, y Raquel está en Oklahoma haciéndose los chequeos, y le dicen, le tienen que hacer una segunda operación, una mastectomía radical, que incluye sacar el músculo pectoral también. Y que mientras está esperando en ello, se meten a la casa y la asaltan, y la estropean, la golpean, y le tuercen el brazo, y se lo parten, y golpean también a Maki y a Raquelis, y yo por allá sin saber qué hacer, desesperado, me entrego al Señor, ¿por qué me pasa esto? Empiezan las frustraciones, decepciones, tristeza. La oración tiene que ser apasionada, tiene que ser una entrega. No podía aceptarlo. Y pasaron muchas otras crisis, luego la de Maki, que muchos de ustedes ya la conocen porque es reciente. Señor, ¿por qué es que si mi hijo te está sirviendo como cantante cristiano genuino, no como estos explotadores que viven de la música y la explotan y hasta le quitan a los pastores su sustento de vida porque la gente da menos a los pastores para poderle dar a ellos mucho? Yo mientras Maki cantaba ahí como podía en las iglesias dando y ayudándome a empezar iglesias, y lo asaltan y casi lo matan, y yo me pregunto ¿por qué si él y yo te estamos sirviendo y por qué si te hemos sido fieles pasan estas cosas? Lo negamos, no estamos dispuestos a aceptarlo. Y así en el pasado, cuando Betty y yo nos casamos, nuestro ministerio, y nace Marvet y luego Francis, que por poco se nos muere al nacer, y uno se frustra, y luego uno trabaja con la iglesia y hace todo por la gente, los visita y hasta le tiran no le contesta ya ni el teléfono, como si uno lo fuera a condenar, aunque uno lo busca para salvarlo, para ofrecerle el evangelio, y se enojan porque uno le enseña las cosas buenas o porque le dice que hay que hacerlas bien, no les gusta, se enojan. Vienen las frustraciones y vienen en su vida. Cuando usted se mata en su trabajo, se mata con su familia, trabajando con sus hijos, haciendo todo lo posible por ellos, y de momento se dan la vuelta. Y uno dice, ¿por qué? Y vienen las preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Dice, pues ya no quiero saber más de eso, dice. Ya no sigo adelante. Y viene con ellos ya la depresión, y ya no se quiere hacer uno nada, ni se quiere bañar, o se baña demasiado, o ni quiere comer, o come demasiado. Y vienen todas estas cosas juntas.
tristes a veces, tirados en la cama otras veces, o allá en el sofá, desesperados, angustiados, negándolo. No puede pasarme esto, no puede pasarme esto. Pero entonces hay un proceso de la negación a la confrontación. Al momento en que tenemos nosotros decir, sí te está pasando. A veces esta confrontación es dura y dolorosa, por eso mantenemos la negación, por eso queremos negar, como decía Jesús, Señor, ya si es posible pase de mí esta copa, ya yo no, ya, ¿por qué me pasa esto? Pero viene la confrontación. La confrontación muchas veces, por ejemplo, en el caso del enfermo, se la da el médico. Usted dice, no, es que tengo este dolor aquí raro, no sé qué me pasa, y aquí un silbido, y está, y no, pues no quiere ir al médico, está negándose, ¿no? Dice, no, porque a lo mejor esto no, y si me dice, no, mejor no voy, hasta que finalmente va, y el médico lo toca y le dice, mire, ¿sabe qué? Usted tiene una rara enfermedad, que el corazón no le está funcionando bien, los pulmones se le están inflamando y parece que tiene cáncer en los intestinos. Ahora usted va a culpar al médico por la confrontación. Dice, no, me voy con otro médico que me diga otra cosa bien. ¿Va a culpar al médico? Mira la confrontación. Ahí está Jesús en un proceso de negación, va a pasar a la confrontación. Y Dios le recuerda, te he enviado para algo. Te he enviado para que mueras por los pecadores. Tengo un plan para ti y tú y yo hicimos ese plan porque somos uno. Y estás ahí para redimir al mundo. Y ese es el precio. Hay que morir por los pecadores. En la oración de sangre, de la negación pasa a la confrontación. El Espíritu nos habla, el Espíritu nos recuerda y nos dice, Mario, tú no eres como tú crees que eres. Tú no eres quien tú crees que eres. Tú no te mereces todo como tú te lo crees. Tú no eres gran cosa. Tú eres lo que yo quiero que seas. Y viene el Espíritu Santo entonces a hablarnos, a confrontarnos y a decirnos, a dejarnos saber que somos hijos de Dios. Y que lo que nosotros merecemos es el mal y la muerte, pero por la gracia de Dios somos salvos. Por el amor divino somos redimidos. Que nosotros nos merecemos el hambre, no la comida, pero por el amor de Dios comemos. Que nosotros nos merecemos la miseria, pero por la gracia de Dios tenemos abundancia. Y viene entonces el Espíritu a confrontarnos, pero también a alentarnos. Jesús se empieza a dar cuenta. Jesús empieza en esta confrontación con el Espíritu, con el Padre, orando al Padre, le empieza a aceptarlo y pasa a ese otro tercer paso, empieza a reconocer su misión. Él estaba aquí para redimir el mundo. En el conflicto entre la negación y la confrontación, casi como una sola cosa mezclada, la mente del hombre, la mente del siervo de Dios empieza a reconocer su razón de ser. Y empezamos a reconocer que no estamos aquí en este mundo para ser dioses, sino que estamos aquí para gloria y alabanza del nombre de Dios. Y empezamos a reconocer las bondades de Dios. No solamente a ver los sacrificios de Dios, pero también sus bondades. Porque en aquella negación mía yo decía, ¿por qué me pasa todo esto? Pero luego cuando empecé a reconocer, sucedió todo lo contrario. Dios me ha dado tanto. Me había dado una gran esposa, unos grandes hijos, un gran muchacho. Y me dio ahora otra esposa maravillosa. Y me dio 2 hijas hermosas. Y me empiezo a dar cuenta. Me empiezo a dar cuenta que en mi oración de entrega de sangre y de pasión, Dios me está dando tantas cosas mejores que superan a aquellas que me traían la decepción, la depresión.
Y me empiezo a dar cuenta que mientras hay un montón de gente que yo he ministrado que son desagradecidos, que se abandonan o que caminan como quieren, hay otro montón de gente glorificando a Dios, propagando su palabra, predicadores, maestros, pastores, misioneros. Y mientras hay unos que se han olvidado de Cristo, hay otros que se han levantado y dan testimonio de su gloria. Empiezo a reconocer entonces la grandeza de Dios. ¿Me estoy explicando? Es la oración de sangre, es la oración que se entrega todo, es la oración que lo da todo. Ustedes madres, ustedes padres y ustedes jóvenes, en la crisis, entréguenlo todo a Dios. En la crisis, entréguenlo todo a Dios. Y Dios poco a poco lo va a ir cambiando para que ustedes reconozcan la grandeza de Dios. Y en estos 4 pasos finalmente de negación, confrontación y aceptación, viene uno último, corrección. La corrección es el momento de decisión. Es el momento de salir adelante. Es el momento de decir, sí, Padre, allá voy. Es el momento en que la oración de sangre deja de ser pasión y dolor para convertirse en victoria. Que aquellas lágrimas y aquella entrega y aquel quebrantamiento nos lleva inmediatamente a la entrega de la voluntad, de nuestro ser, de nuestro yo, a la entrega de nuestro ego. Todos saben lo que es el ego, ¿verdad? ¿Todos saben lo que es el ego? El yo. Pues hay unas corrientes modernas que son más que el yo y yo, dentro de la iglesia cristiana, por cierto. Hasta cada vez me mandan a mi Facebook, yo te bendigo, yo declaro que Dios... ¿Qué me importa lo que tú declares? A mí me importa lo que Dios va a hacer. Porque el que hace y deshace es Dios. Agradezco tu buena intención de bendecirme, pero ¿qué tú me puedes dar de bendición más grande de lo que Dios me da? Jehová te bendiga y te guarde. Él es el que bendice. Y cuando nosotros reconocemos esa actividad divina y podemos entenderlo, hacemos como hizo Jesús. Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú. En la oración de sangre, después del quebrantamiento, viene la entrega de la voluntad. Mateo 26, 42. Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué? Hágase tu voluntad. Finalmente, de una vez, someternos a la voluntad divina, someternos a la entrega de Dios. Es el triunfo del Espíritu sobre la carne. Es el triunfo de Dios sobre nosotros mismos. Vuelvo de nuevo al verso 43 o 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo que las mismas palabras. Insistir, insistir, insistir. Padre, lo que tú quieras. Padre, lo que tú quieras. Estoy en tus manos, Padre. En nuestra oración de sangre es una entrega completa, completa a Dios, donde todo le pertenece a Dios. Miren el verso 41 de Mateo 26, el 41 de Mateo 26. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora noten, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? ¿La carne es qué? ¿Qué es lo que va a manejar? ¿Qué es lo que va a manejar? ¿Qué es lo que, en medio de la crisis que tenemos, que como ya hemos narrado, nos da ansiedad, depresión, todas estas cosas y tristeza?
¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que las emociones y los deseos de la carne sean los que lo dominen? El enojo contra alguien. ¿Sabe por qué algunos no triunfan en su oración de sangre? Porque mientras oran todavía guardan el enojo contra cosas pasadas y contra gente en el pasado. Porque todavía guardan la ira. Porque todavía guardan los malos deseos de la carne, lo que la carne quiere. Porque todavía se dejan llevar por las emociones o los sentimientos. Pero dice Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús reconoció que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne tiene que estar sometida al Espíritu, sometida al Espíritu Santo. La oración de sangre es aquella en que nosotros de una vez le decimos: Dios, tu voluntad es lo que manda. No son mis deseos, no son las pasiones de mi carne. Mi carne quiere quedarse durmiendo el domingo, pero el Espíritu, ¿qué quiere? Mi carne y mis deseos quieren que odie, pero el Espíritu, ¿qué quiere? La carne y las pasiones de este mundo quieren que me quede con todo el dinero, pero el Espíritu, ¿qué quiere? Que ofrende y glorifica a Dios, ¿no? Sí, me estoy claro. ¿Quién va a dominar? Va a dominar la voluntad divina. El Espíritu Santo va a dominar. La oración de sangre es primero que nada quebrantarse, hacerse pedazos delante de Dios, romperse, para que Dios nos vuelva a reconstruir. Como el vaso en las manos del alfarero, que tome los pedazos y nos vuelva a hacer como Él quiere. A mí me gustaría hacer una fábrica de rompecabezas. A mucha gente le gusta el rompecabezas. ¿Cuánto le gusta? Betty es loca con los rompecabezas y sin ellos también. A muchos les gustan los rompecabezas. Y yo les aseguro que yo voy a vender más rompecabezas que nadie, porque voy a incluir un martillo con la caja de rompecabezas. Para que si la pieza no encaja, usted le pegue y le dé. Porque nosotros a veces eso es lo que queremos hacer en la vida. Queremos forzar las piezas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Las empujamos, las martillamos porque quiero que vaya ahí, pero no es así. Están hechas como están hechas. Y la vida cristiana nosotros no la forzamos, están hechas para que Dios la arme. Amén. Para que Dios sea el que las junte, pieza a pieza, y nos dé forma. Pero para ello tenemos que estar hechos pedazos. Tenemos que estar quebrantados ante Dios en la oración de sangre. Nosotros tenemos que rompernos y que Dios nos empiece a armar, no nosotros. Porque nosotros siempre solemos forzar las cosas. Pero Dios no. Dios sabe dónde va cada una de las piezas. Y que entonces, en nuestra oración, nosotros, entregando nuestra voluntad a Dios, Él pueda rearmar nuestra vida. En tercer lugar, no solamente hay que quebrantarse ante Dios, no solamente hay que entregar la voluntad de Dios, pero tenemos que aprender a descansar en Dios. Cuando uno está cansado, ¿usted ha visto cómo los niños se duermen cuando están cansados? A ellos no les importa una pata por allá, así toda. Y ahí se duermen, colgados. Cuando Francis le daba sueño, y le estaba comiendo, era muy lenta para comer, ahora es todo lo contrario. Francis era muy lenta para hablar y ahora es muy lenta para que se calle. Era muy lenta para comer y ahora es lenta para que deje de comer. Todo lo contrario. Y ahí había que esperar y se dormía y terminaba con el plato, con la cabeza en el plato de comida dormida. ¿Y usted ha visto que los niños a veces se cuelgan la mitad fuera de la cama y dormidos? Y aún nosotros mismos, yo mismo, a veces a mí me ha tocado días cuando he estado viajando sin dormir. Muy poco dormir, 30 horas, 40 horas. Y ya no me importa la cama que sea, ni donde sea,
ni que haga calor, no frío. Uno se tira y se queda dormido, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya uno no tiene control. Ya está sometido. Está quebrantado. En la oración de sangre, cuando estamos quebrantados completamente, nos dejamos caer en las manos del Señor. Pero mientras no estemos quebrantados, vamos a seguir peleando con Dios y a decir lo que hay que hacer. ¿Ah? Y estamos, y no queremos, y mandamos. Pero cuando estamos quebrantados, nosotros descansamos en el Señor. Nos tiramos. ¿Y qué mejor que en los brazos de Cristo? ¿Amén? ¿Ah? ¿Qué mejor que dormir en los brazos del Señor? Y la ventaja que tenemos, hermanos, y quiero aclarárselo, es que no tenemos que morirnos para estar en los brazos de Cristo. ¿Ok? No tenemos que esperar a morirnos. Podemos vivir en los brazos de Cristo y podemos dormir y descansar en los brazos del Señor. Él mismo nos invitó que pusiéramos nuestra cara sobre sus hombros. Y Él dará descanso al alma. Escuchen lo que sucedió. Mateo 26, 44 al 45. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. La intensidad, ¿verdad?, de la oración. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. 3 veces había ido a orar, se había llevado a los apóstoles a orar. Ustedes se acuerdan que lo leímos al principio. Se los había llevado a orar, ¿para qué? Para que lo apoyaran. ¿Recuerdan? Pero terminó frustrado. ¿Qué malo es cuando nosotros dependemos de los demás cristianos? Eso es culpa suya. Yo me frustro mucho a veces porque dependo a veces de los demás en la iglesia y dependo de mis colaboradores, pero dentro de esa frustración me echo a un lado y me acuerdo que yo no tengo que depender de ellos. Yo tengo que depender ¿en quién? Él se los llevó y más frustración había porque en lugar de ayudarle lo dejaron solo. Hermano, eso es frustrante en la humanidad. ¿Ah? De poder decir, ¡ay, qué bueno! Y de momento está solo uno, no aparece. Eso nos pasa mucho a los pastores, porque en el entusiasmo, ¡ay, pastor, qué bueno, vamos a hacer! Y de momento está uno solo. Yo entiendo a Jesús, pero no solamente lo entiendo a Él me entiende a mí. Y al final hago, ¿qué? Si quieren dormir, si se quieren quedar dormidos los domingos en la mañana y el miércoles no ven, allá ustedes. Allá ustedes. Si prefiere irse al cine, a una fiesta, si quiere gastar por ahí un montón de dinero y no quiere dar nada para la iglesia, problema suyo. Ya yo aprendí a decir, ese es su problema. Ese es su problema. Que si puedes ir hasta Japón por allá y moverte, pero no tienes tiempo para ver, problema tuyo. Ese es el momento en que nosotros descansamos ¿en quién? En Dios. La oración de sangre, como lo ha entregado ya todo a Dios, ya no le importa, ya no sufre los demás. Tiene la paz, tiene la paz. Está seguro de que hace lo que debe de hacer. Y ahora viene Jesús, por fin, 3 veces iba donde los discípulos y medio enojado, ¡ay, llorando y sacrificándome aquí y derramando sangre por ustedes y ustedes durmiendo! Hasta que la tercera vez dijo, sigan durmiendo si quieren, porque al final ya yo he confiado ¿en quién? En el Padre Celestial. La oración de sangre es confianza plena en Dios y no en los hombres, y no en la gente. ¿Por qué? Muy sencillo, porque todos nosotros tenemos las mismas debilidades, porque todos nosotros tenemos las mismas limitaciones, porque todos nosotros tenemos desperfecciones, porque todos nosotros tenemos nuestras propias ambiciones, porque todos nosotros tenemos nuestros propios caminos, porque somos diferentes, porque nos dormimos, porque trabajamos, porque nos cansamos, porque nos enfermamos, ¿sí o no? Entonces, ¿en qué tenemos que confiar?
La oración de sangre es descanso pleno en Dios, el Padre, en Cristo Jesús. La oración de sangre no es solamente quebrantamiento, no solamente entrega de la voluntad, pero es descansar en la paz de Dios. En la promesa que Jesús nos dejó, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es la paz de Cristo. Y finalmente, la oración de sangre es dejarse de ocupar de uno mismo para empezar a ocuparse por los demás. El pasaje paralelo de Juan, y todo esto lo estamos estudiando los miércoles, el pasaje paralelo, es decir, el pasaje que nos habla más o menos lo mismo, de la misma situación en el mismo momento, en que Mateo y Marcos y Lucas nos habla sobre este evento de la oración en Getsemaní poco antes de la entrega de Cristo para morir en el Calvario, está en Juan capítulo 17. Ahora, esto es lo que Jesús está orando. Primero estamos hablando de la condición de Jesús, la condición espiritual de su entrega en la oración. Pero ahora vamos a ver de qué está haciendo, qué está pidiendo en la oración. Capítulo 17 de Juan, versos 6 al 9. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado a ellos, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Estaba orando Jesús por él ahora. Una vez que Jesús pasa por ese quebrantamiento que mencioné, y que lo trajo a la confrontación, y que lo trajo finalmente a la solución, él ya dejó de interesarse por sí mismo, porque entregó su voluntad al Padre. ¿Se acuerdan? Ya pasó, entonces le entrega la voluntad. ¿Por quién está él orando? ¿Por él? No, porque ya su yo no importa. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? No está orando por él. Dios, dame esto, Dios, ayúdame aquí, Dios, Dios, dame, Dios, tráeme, Dios, abre. ¿Eh? Ahora está aquí orando ¿por quién? Por los demás. En la oración de sangre, nosotros dejamos de preocuparnos por nosotros mismos para preocuparnos por los demás. Empezamos a interceder por los demás. Empezamos a ver las necesidades ajenas. No las mías, las de otro. Ya no somos nuestros. Ya no hay egoísmo. ¿Me explico? Ya quiero comprender y entender a los demás. Y eso es lo que está haciendo Jesús en el capítulo 17. Escuchen el verso 15 al 17, ahí mismo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús está preocupado por los demás. En nuestra oración de sangre, cuando nosotros nos quebrantamos ante Dios y dejamos de ser nuestros, empezamos a pensar en los otros. Cuando Cristo va a la cruz, ¿por quién muere? ¿Por Él? No, ¿por qué muere? Por nosotros. Cuando nosotros oramos tenemos que llegar a un momento de nuestra entrega en que ya no nos preocupamos, ya no nos interesa mucho nuestro propio ser, nos interesan los demás. Queremos que Dios bendiga a nuestros hijos, que Dios bendiga a los padres, a los vecinos, a los hermanos de la iglesia, que Dios alcance a los pobres de África, que Dios convierta a los musulmanes. Queremos ver a los demás, a todos aquellos, y pensamos en la aflicción ajena. ¿Se acuerdan que empezamos preocupados por nuestras propias aflicciones? ¿Se acuerdan ustedes? Que empezábamos muy preocupados, muy tensos, con mucha ansiedad por nuestros problemas, ¿recuerdan? Pero una vez que fuimos quebrantando y fuimos progresando, al final, ¿por quién estamos orando? No por los nuestros, por los de los demás. ¿Amén? Empezamos a ocuparnos en los otros, como Cristo lo hizo.
La oración de sangre es intercesión por los demás. Y ahora oramos igual de intensamente. Ahora lloramos por los perdidos. Ahora pedimos a Dios que salve al afligido. Ahora pedimos a Dios que haya paz en las escuelas. Ahora pedimos a Dios que los drogadictos se conviertan. Ahora pedimos a Dios que todos aquellos que están en pecado puedan tener paz. La oración de sangre es oración de dolor y angustia por los demás, como Cristo lo hizo. Su oración final no era por Él. Primero se preocupaba por Él. Padre, yo no puedo con esto. Yo, Señor, mira este sufrimiento de la cruz, yo no puedo. Pero ahora termina diciendo, Señor, ya todo eso se acabó. Ahora mira a las demás. Mira a la gente. Mira a los otros. Y como ya se preocupa por los demás, ya no tiene sensibilidades que le molesten. Porque cuando nosotros nos ocupamos mucho de nosotros mismos, cualquier cosa nos molesta. Hay que mirar lo que dijo el pastor, oye lo que dijo aquel, mira cómo aquel se viste, todo nos molesta. Porque estamos pensando en el yo. Pero cuando empezamos ya entrega completa a Dios, estamos mirando a los demás con amor y con compasión. Que Dios nos bendiga y que nosotros podamos venir ante Dios y quebrantarnos. Iniciemos ese proceso con el quebrantamiento. Vamos de una vez a quebrantarnos delante de Dios. Vamos a dejar que Dios nos haga pedazos y luego nos rearme como rompecabezas. ¿Qué les parece? ¿Cuántos de ustedes quieren venir aquí a este altar? Derramar sus angustias, derramar sus cargas, derramar sus ansiedades por usted y su familia. Venir a la presencia de Dios y levantarse victorioso. Donde diga, pastor, ya lo puse todo en la mano de Dios. Ya todo está en la mano de Dios. ¿Cuántos quieren venir? Hacemos al altar y tengamos todos un tiempo de oración. Tengamos un tiempo de oración de entrega, de sangre y fuego. Donde pongamos todas nuestras ansiedades, todas nuestras cargas, todas nuestras angustias y dolores en las manos de Dios. Y dejemos que Él nos confronte. Y dejemos que Él nos arme. Pasemos adelante. En esta oración de sangre, es una oración de entrega de pasión, donde nosotros finalmente nos ponemos en las manos de Dios. Donde nosotros morimos para Dios. La muerte de Cristo en la cruz se hizo esa noche, cuando Él murió en su voluntad, cuando Él murió en su persona. En ese momento, Cristo lo entregó todo por nosotros y empezó a orar por nosotros. Vengamos a la presencia de Dios. Derrame su corazón a Dios. Dígale a Dios todo lo que siente, como lo hizo Jesús. Dígaselo todo. Si está triste, si está ansioso, si a veces se siente preocupado, póngalo todo en las manos de Dios. Y luego dígale, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dígale, Padre, todo está en tus manos. No importa lo que hagan los demás, no importa lo que digan los demás. Yo tengo tu paz. Ya no importa. Solo tú importas, Padre. Solo tú. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos. Ayúdanos, Señor. Bendice a nuestro hermano Antonio. Dale victoria y bendición abundante. Bendice a tu sierva, Padre. Bendice a tu sierva, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, todo está en tus manos, todo está en tus manos, todo te pertenece, Señor, todo es tuyo, Señor.
Aquí quebrantamos nuestra alma, nuestro corazón está en tus manos. Y ahora te decimos definitivamente, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres, Señor. Es lo que tú quieres, Padre. Estoy sometido a ti. Oh Padre, quebranta mi corazón, quebranta mi ser entero y ármalo. Reármame, rearma mi vida, Padre. Oh Dios, pieza a pieza. Colócala, Señor. Colócala donde va, Padre, pieza a pieza. Oh Dios, restáuranos, Señor. Restáuranos, Señor. Todo está en tus manos. Todo está en tus manos. Ya no importa a los demás. Si quieren dormir, que duerman. Oh Padre, porque todo está en tus manos ahora. Todo te pertenece, todo es tuyo, Señor. Y aquí está mi vida entera, dispuesta ahora a interceder por otros, a preocuparnos por los demás, a romper con el yo, con el ego, que tanto nos hiere y tanto nos lastima. Y poner puesto en tus manos, Señor, toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia está en tus manos, porque nuestra voluntad es tuya ahora. Porque estoy actuando como tú quieres, porque la carne es débil y queremos mejor que esté sujeta al Espíritu. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.